Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu presencia en este lugar, Dios. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, Dios, y porque a ti te place, Señor, estar tú aquí, Dios. Te pido, Espíritu Santo, que se siga haciendo tu voluntad, Dios, como se hace en el cielo, que se haga aquí en medio de nosotros y en nuestras vidas, Dios. Y permite, Señor, que esta palabra caiga en nuestros corazones y nuestra mente, Señor, y permite, Dios, que podamos acatarla y ponerla en práctica, Señor, en cada momento de nuestra vida, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Recibe toda la gloria, la honra, el reconocimiento y el poder. Solamente tú, Jesús de Nazaret. Amén, amén, amén y amén. Ayer estuvimos, mi esposa y yo estuvimos predicándole a los jóvenes. Les estuve compartiendo del tiempo. Salud, salud. 2, 1 más y te vas. Ya de 3 para arriba es COVID. Estuve compartiendo con los jóvenes del tiempo, qué tan importante es el tiempo, que el tiempo no avanza y no podemos retroceder, no podemos ni siquiera poner pausa, sino que el tiempo sigue avanzando. Y les compartí a los jóvenes 3 puntos que tienen que entender ellos, y se los comparto. No voy a predicar de esto, pero esta es la introducción al tema que vamos a estar viendo hoy por la mañana, todavía mañana, sí. Y los 3 puntos es distinguir los tiempos. Usted y yo tenemos que entender y aprender a distinguir los tiempos, porque en Eclesiastés enseña que para todo hay un tiempo. Tenemos que distinguir el tiempo de reír o el tiempo de quedarnos callados o el tiempo de llorar. Entonces es algo que usted y yo tenemos que empezar a distinguir en qué tiempo estamos viviendo, para así nosotros poder vivir de acuerdo al tiempo. El segundo punto es no perder el tiempo. No podemos perder el tiempo. Y luego el tercero es aprovecha bien el tiempo. Esto fue lo que estuve compartiendo con los jóvenes. Y el tema de hoy se llama tiempo de espera. Dale un codazo santo al que te cae más gordo ahí. Por lo general, el que nos cae más gordo está más cerca de nosotros, no sé por qué. Si voltea a ver a su esposo, es su problema. Tiempo de espera. Vamos a la palabra, Juan 4:46, por favor. ¿Sí lo tienen? Juan 4:46 dice: vino pues Jesús otra vez a Cana de Galilea, donde había convertido el agua ¿en qué? Y había en Capernaum oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Ok, vamos a entender un poquito. Jesucristo es bautizado. Después de que se bautiza, Él hace un ayuno de 40 días y es llevado, dice la palabra, que es llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Y ahí tiene las tentaciones. No voy a hablar de las tentaciones, pero estamos viendo cómo inició su ministerio nuestro Señor Jesucristo. Entonces, es bautizado, empieza el ayuno, es tentado, vence la tentación. ¿Cuántos dicen amén? Después de vencer la tentación, va a una boda donde se había acabado el vino. Y María le dice a Jesús que tiene que hacer algo, el vino se ha acabado. Y le dice Jesús: ¿qué tienes, mujer, conmigo? No ha llegado mi tiempo. Pero María hace algo que nos da referencia, que nosotros, el por qué, escúchame, el por qué nosotros no pedimos a María. Escúchame y entiéndeme algo. Los cristianos no estamos en contra de María.
Porque algunas religiones piensan que los cristianos odiamos a María, y esa es una mentira. Nosotros respetamos a María como cualquier siervo que Dios usó. ¿Cuántos dicen amén? Porque María fue el conducto por el cual Dios usó para que Jesucristo naciera en esta tierra. Entonces, nosotros no odiamos a María, pero no le pedimos. Porque dice la palabra de Dios que tenemos intercesor ante el Padre, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, no hay otro camino, no hay otra verdad, no hay otra vida más que Jesucristo. Amén. Pero aquí la Biblia nos da una luz que a mí me encanta, porque María le dice: hagan todo lo que dice Él. Escúchame, no dijo hagan todo lo que yo digo, hagan todo lo que dice Él. Ahí María estaba poniendo en el lugar que le correspondía a nuestro Señor Jesucristo. Ahí María estaba reconociendo el poderío, que era hijo de Dios, mas no su hijo. ¿Por qué? Porque nosotros como papás no decimos hagan lo que diga el niño, ¿verdad que no? Imagínate si nosotros nos ponemos a hacer todo lo que quieren nuestros hijos. No, pues en nuestra casa estuviera lleno de resbaladeros, lleno de dulces, lleno de pasteles. ¿Y por qué ellos iban a querer eso? Porque nosotros sabemos lo que es mejor. Pero aquí en este caso María, siendo madre aquí terrenal, ella sabía cuál era qué era lo mejor, y lo mejor es que hagamos caso a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Jesús les dice: llenen las tinajas de agua. Ya saben todo lo que sigue. Jesús convierte el agua en vino, y el copero o el que hace el banquete va con el novio y le dice: por lo general los novios primero dan el mejor vino, y ya que la multitud o la gente ya está entonada, le dan el peor vino. Pero tú lo has hecho al revés. ¿Por qué era el mejor vino? Porque lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en este punto donde estamos leyendo Juan 4:46, ya había sucedido las bodas en Caná. ¿Sí está conmigo? Ok. Entonces dice: vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. O sea, regresó a este lugar. Pero ahí en Caná había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba. Ok. El oficial del rey, él vivía en Capernaum y ellos estaban en Cana. Entonces seguimos leyendo el 47. Dice: cuando oyó que Jesús había llegado a Judea, a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese a sanar a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no crees. O sea, mira, necesito mandarle a Multimedia una imagen. Discúlpeme, no se lo había mandado porque estaba corriendo. Ahorita, Margarita, me pones esa imagen, por favor. Entonces la respuesta de Jesucristo es: si tú no ves milagros y señales, tú no puedes creer. Jesucristo le está dando un reclamo. Mira qué impresionante esta historia. ¿Por qué? Porque el hombre viene con una necesidad, porque su hijo estaba a punto de morir, porque su hijo estaba enfermo. Imagínate que tú vengas con una necesidad a Dios y Dios te conteste con un reclamo. Qué feo se ha de sentir. Qué incómodo se ha de sentir que tú vengas con una buena disposición, que tú vengas a la iglesia buscando de la presencia de Dios porque estás pasando por una necesidad, porque estás pasando por un problema, porque la depresión no te ha dejado dormir en la noche. Y que Jesús te diga: es que si tú no ves milagros y señales y prodigios, tú no crees. Imagínate lo incómodo que se sintió este hombre. Porque muchos de nosotros así somos. Muchos de nosotros estamos esperando ver señales y prodigios para creer.
Muchos de nosotros estamos esperando que la mano de Dios nos rescate para entonces creer que Él nos puede rescatar. Mira qué irónico. Qué irónica es nuestra forma de pensar. Qué irónica es la forma de que nosotros analizamos las cosas. Que si me ayuda, entonces creo. Cuando Jesucristo, Él va a ascender al cielo, Él le da la gran comisión a sus discípulos. Y dice, id por todo el mundo, ¿y qué? Predicar el evangelio. Pero luego les dice, estas señales seguirán a los que creen. Escúchame. Estas señales seguirán a los que creen. Ven, Daniel Moreno Becerril, párate ahí. Párate ahí, como que caminas para allá. Estas señales seguirán a los que creen. Ven, Martín. Párate atrás de él. Daniel es como nosotros. Él es una señal y un prodigio. Nosotros queremos, ponte enfrente de Daniel, que las señales avancen, camina, y nosotros seguir las señales. Ahora voltéense. Cuando Jesús dice, el que cree va a avanzar, va a caminar y las señales los alcanzarán. Las señales te alcanzan. Las señales te siguen. Escucha, no estás entendiendo. La señal te sigue a ti. Tú crees en Él y la señal y el milagro te sigue a ti. Es por eso que Jesús le dice a este oficial, le dice, si tú no ves señales y prodigios, no crees. ¿Por qué le está diciendo esto? Porque este hombre estuvo en la boda, era un oficial del rey, fue uno de los invitados de honor. Este hombre estuvo viendo ahí cómo él probó ese vino, el mejor vino, él lo probó. Entonces, ¿qué estaba viendo Jesucristo? Que este hombre necesitaba ver algo para poder creer. Iglesia, tienes que creer para que suceda el milagro. Tienes que creer para que suceda el milagro. Seguimos leyendo el 49. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Señor, desciende antes que mi hijo muera. Ahorita vamos a estar entendiendo unos aspectos que tenemos que aprender de este oficial. Pero mira la insistencia de este hombre. Mira su fe inquebrantable. Es algo que usted y yo tenemos que desarrollar. Porque este hombre viene con Jesús y le pide que sane a su hijo. Y Jesús lo recibe con un reclamo. Le dice, no, tú tienes que ver algo para poder creer. Pero este hombre no le dice, qué chiste, perdí mi oportunidad, ya me voy. Jesucristo este hombre no tiene esa reacción. No tiene esa reacción que muchos nosotros tenemos, que nosotros pedimos algo a Dios y no se nos da, escúchame, en el momento que nosotros queremos, en la forma que nosotros queremos, y nos agüitamos, nos ponemos tristes, dejamos de venir a la iglesia, dejamos de buscar su presencia, porque nosotros estamos acostumbrados a que el milagro tengo que verlo para creer. No, escúchame, no eres Tomás. Cuando los discípulos dicen, nuestro maestro ha resucitado, ¿qué dice Tomás? No, hasta que yo no lo vea, hasta que yo no toque sus heridas, entonces voy a creer. Usted y yo no somos Tomás. Usted y yo no tenemos que ver milagros. Nosotros creemos para que los milagros nos sigan. Y este hombre tiene una fe inquebrantable, porque a pesar del reclamo, él sigue pidiendo.
¿Se acuerdan la predicación del domingo pasado? La mujer siguió pidiendo a pesar del silencio. Ahora Jesucristo no guarda silencio, sino suelta un reclamo. Y aún así este hombre sigue pidiendo. Una fe inquebrantable. No se puede quebrar tu fe por un no. No se puede quebrar tu fe por un reclamo. Escúchame, no se puede quebrar tu fe por lo que dicen las demás personas. ¿Para qué vas a la iglesia? ¿Para qué vas con los cholos? ¿Para qué vas con los cristianos? ¿Para qué vas con ese grandote? ¿Para qué haces esto? ¿Para qué dejas de tomar? ¿Para qué dejas de hablar así? ¿Por qué? Escúchame, tú no puedes depender de lo que diga la gente. Tú dependes del Rey de Reyes. Este hombre tenía una fe que no se quebrantaba por nada, aún por reclamos, aún por lo que dijera Jesucristo. Él se permaneció firme pidiendo una sola cosa: sana a mi hijo, sana a mi hijo. Iglesia, tenemos que tener esa fe. Tenemos que ser aferrados, así como este oficial. Ser aferrados. Escúchame, no te estoy diciendo que le exijas a Dios, porque aquí el hombre no cambió la forma, porque la Biblia podía haber dicho, y el hombre levantó la voz y le dijo: sana a mi hijo, o te lo ordeno. No, es una petición. De la misma forma que lo hizo la primera vez, es la segunda vez. Nosotros no tenemos un derecho para nosotros reclamarle a Dios, sino pedirle bajo su voluntad. Pero no, les voy a decir cómo se dice en el cementerio viejo, allá donde soy yo. ¿Quién hay del cementerio viejo? Levanta la mano. ¿Eres del cementerio viejo? Pamplona. No te achicopales, no te agüites. Cuando tú estés orando, cuando tú estés pidiendo algo a Dios y no es en el momento o no es la forma en que tú esperabas, no te agüites. Porque si tú te deprimes, te pones triste, te agüitas o como quieras decirlo, ¿sabes qué es eso? Es un berrinche. Es un berrinche. De la misma forma que Elizabeth me dice: papá, ¿me das fresas? Voy, lavo las fresas y se la echo en un platito rosa, pero ella quería el morado. Son las mismas fresas, pero ella quería un platito morado. No, no quiero. ¿Por qué? ¿No quieres fresas? Sí, pero quiero el platito morado. Y así. ¿Cuántas veces nos hemos puesto con nuestro Dios de esa forma? Que pedimos y no nos es dado en el momento, o no nos es dado de la forma en que nosotros decíamos o pensábamos, y empezamos: no, eso es un berrinche. Escúchame, nuestro Dios no se mueve por berrinches, se mueve por fe. O sea, tú sigue pidiendo, pero confía en Él, porque Él va a hacer las cosas de la mejor forma, más de lo mejor que tú te puedes imaginar. Él hace mejor las cosas. Él hace mejor las cosas. Oye, es el que creó el cielo, la tierra, el universo. Es el que creó el firmamento. Es el Dios todopoderoso. ¿Crees que tú sabes mejor hacer las cosas, o que tú sabes lo que más necesitas mejor que Él? Él sabe perfectamente lo que necesitas. Mateo 6:7. Él sabe perfectamente lo que tú necesitas. Antes de que tú se lo pidas, Él ya lo sabe. Pero iglesia, tenemos que tener una fe que no se quebrante por nada ni por nadie. Seguimos en la historia. Leemos otra vez el 49 porque no lo terminamos de leer. Y el 50 dice: el oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. El 50 dice: Jesús le dijo: ve, ¿qué? Tu hijo vive.
ve, tu hijo vive. No le dice, ve, tu hijo no va a morir. ¿Sabes por qué no le dice, tu hijo no va a morir? Porque algún día va a morir. Y Jesús no va a mentir. Pero le dice, ve, tu hijo vive. Y luego dice, y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Wow. Segundo punto que tenemos que poner en práctica que hace este oficial. Cree y no dice nada. Qué difícil eso. Qué difícil eso, porque cuando nosotros estamos pidiéndole a Dios y Dios nos responde a través de una predicación, nos responde a través de su palabra, nos responde a través de una canción. ¿Dónde está Lolita? No creías en la canción. No creías en una canción, en la forma que Dios te habló, hasta que lo viste. Hasta que lo viste. Cómo se cumplió esa canción. Creíste. Ahora vas a cambiar tu forma de creer, porque tú vas a creer y los milagros te van a seguir. Y Dios nos contesta de la forma que Él le place. Y Dios nos da la respuesta de aquello que estamos pidiendo. Pero luego empezamos, ¿pero cuándo? O sea, yo sé que tú, Dios, me vas a ayudar a restaurar mi matrimonio, pero ¿cuándo? ¿Pero cómo? A ver, explícame, porque no, o sea, dame a entender cómo vas a hacerlo. Dame una luz, dime cómo vas a restaurar. Jesús te dice, voy a restaurar tu matrimonio. ¿Cuántos lo creen? Y luego empezamos, ¿pero cómo? ¿Pero cómo si el panzón no cambia? Bueno, el gordito, pues, para que no se oiga tan feo. ¿Pero cómo si no deja aquel vicio a este hombre? A ver, dime cómo vas a hacerlo. Este hombre creyó, no dijo nada y se fue. Este hombre creyó, guardó silencio y escúchame, obedeció. Porque Jesús le dice, ve, tu hijo vive. Primero da una orden y luego da el milagro. ¿Cuántos dicen amén? Primero da una orden y luego viene el milagro. Muchos de nosotros, si hubiéramos estado en ese momento como este hombre ante Jesús, te le hubiéramos hecho un pergamino de preguntas. ¿Y cómo, y cuándo, y dónde, y por qué? No, pero explícame, porque luego nosotros queremos explicación de todo a lujo de detalle. A lujo de detalle. Porque viene tu esposo y te dice, fíjate que mi compañero de trabajo, fulanito, se divorció. ¿Pero cómo? ¿Y por qué? No sabe. O sea, no le preguntaste a tu viejo, a tu amigo que cómo se divorció. No. Porque nosotros queremos con lujo de detalle. Escúchame, nuestro Dios no es quien para darnos explicaciones. Jesucristo no va a estar dando explicaciones. Jesucristo da una orden y hace el milagro. Ve, tu hijo vive. Es todo lo que dice nuestro Señor. ¿Y qué tenía que hacer Él? Creer y obedecer. ¿Qué tienes que hacer tú con la palabra de Dios? Creerla y obedecerla. Nunca cuestiones la palabra de Dios. Nunca cuestiones lo que Dios te está mandando. Nunca cuestiones una orden directa que te está dando Dios. Y tú puedes decir, pastor, yo nunca he escuchado la voz de Dios audible que me diga, no hagas esto, no hagas aquello. Si la has escuchado, no la has distinguido, porque Dios siempre está hablando. Él siempre habla. Eso que tú dices, es que sentí una vocecita dentro de mí que me decía, no hables, no digas, no vayas. Esa vocecita es una vocesota que es el Espíritu Santo. Porque Él siempre está hablando. Y nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Es creer y obedecer.
Aparte de que este hombre tenía una fe que no se quebrantaba por nada ni por nadie, ni por un reclamo. Él permanecía firme en su fe. ¿Por qué? Porque quería y necesitaba un milagro. Aparte de eso, él cree y obedece sin decir palabra. ¿Cuántas veces nuestros hijos nos obedecen, pero rezongando? Mijito, tira la basura. Nos obedecen, agarran la basura, pero para que están rezando, ¿eh? ¿Qué? Nada. Así estamos nosotros. Muchos obedecemos lo que Dios nos manda a hacer, pero ahí estamos rezando y si a usted y a mí nos incomoda que nuestros hijos nos obedezcan, pero con una mala actitud, nos obedezcan pero rezongando, nos obedezcan pero cuando ellos quieren, o cuando se terminó la partida que estaban jugando en el PlayStation. Ahora imagínate nuestro Dios, qué desesperación que Dios te está dando tu milagro, pero te está dando una orden para que logres aquel milagro y tú obedezcas a medias, obedezcas con reclamos, obedezcas con preguntas, obedezcas con... Imagínate nuestro Dios, qué desesperación. Pero este hombre creía y no dijo nada, solo obedeció. ¿Cuántos queremos creer y obedecer? Yo quiero ser esa persona. Yo quiero ser eso. Porque mira, escúchame, el que cree, todo le es posible. El que cree es con fe. Y la fe, escúchame, no tienes que ver aquello. No tienes que palpar aquello. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No tienes que ver aquello, solo tienes que confiar y obedecer. Mira el tercer punto que tenemos que aprender de este hombre. Jesucristo le dice: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. El tercer aspecto que vamos a entender y que tenemos que poner en práctica, que este oficial hizo. Y escúchame, era un oficial del Imperio Romano. Era un oficial que tal vez no conocía la ley, o no conocía la ley del todo, pero él creyó. Pero la tercera cosa que tenemos que aprender de él es el tiempo de espera, porque él era de Capernaum, ellos estaban en Cana. Si puedes poner la imagen, por favor, Margarita. De Capernaum a Cana. La línea punteada azul que ustedes ven ahí en las pantallas es una ruta, en una línea recta, pero no es poco transitable. Es como si nosotros pusiéramos en el mapa aquí Cananea, Agua Prieta y trazáramos una línea recta, pero lo cual no es así, ¿verdad? Porque la carretera pues tiene curvas, tiene desviaciones. Entonces la línea punteada azul es una línea recta, son de 25 a 30 kilómetros en línea recta. La línea roja que ustedes pueden ver que pasa por diferentes ciudades es la línea por donde ya había camino. Entonces Jesús y este oficial estaban en Cana. Y Jesús le dice: ve, tu hijo vive. Y el hombre, creyendo, se fue. Entonces, ¿qué es el tercer punto que nosotros nos debemos de aprender y poner en práctica? El tiempo de espera. Porque mira, se calcula que este hombre, si se fue a pie, fue de 8 a 10 horas. Si se fue a caballo, fue de 3 a 5 horas. Si se fue en carreta, fue de 2 a 3 horas. Pero
Jesucristo, se cree que el milagro, o cuando habla con él, fue de entre la 1 a las 4 de la tarde, más o menos. De la 1 a las 4 de la tarde, más o menos. Entonces, este hombre no se fue inmediatamente, porque ahorita vamos a ver el versículo que hace referencia de que él no llegó luego, sino hasta el día siguiente. Entonces, este hombre tenía por caminar o por recorrer, ya sea en caballo, en carreta o a pie, varios kilómetros. Entonces, los historiadores dicen que en algún punto, ya sea en Magdala, en Kabul, en Jafía o Séforis, en uno de esos puntos llegó a dormir, porque él llega a su casa hasta el día siguiente. Pero ¿qué tenemos? ¿Por qué todo esto del mapa? Porque mira, nosotros tenemos que entender muchas de las historias referentes al mapa. ¿Por qué? Porque la Biblia nos hace referencia que estaba en una ciudad y se fue a la otra, para que nosotros nos entendamos de lo que está enseñándonos la Biblia. Amén. Entonces, este hombre habla con Jesús, no dice nada y lo obedece. Cree, no dice nada y lo obedece. Entonces este hombre llegó a uno de esos puntos a dormir y al día siguiente terminó su travesía. Pero ¿qué sucedió? Escúchame, ¿qué sucedió en ese ínter? ¿Qué sucedió en esas horas? Si este hombre sí salió de Cana y se fue a dormir a Kabul, y ahí durmió, y el día siguiente, muy de mañana, se levanta y sigue su camino. ¿Qué sucedió? Imagínate, porque él no tenía un celular como usted dio. A ver, ¿cómo está el niño? Porque aquí el Mesías me acaba de decir que él vive. ¿Vive? ¿Sí o no? Vieja, ¿vive? O cuando está muy apurado de que le marcas a tu esposa y luego te contesta, bueno, papi, y tú apurado que tienes que decir algo a tu esposa, papi, la Sarabi hizo esto. Este hombre no tenía un celular para hablarle a su mujer, para saber si su esposa, a ver si su hijo estaba vivo. Este hombre no tenía un correo electrónico, no tenía una computadora, no tenía un chat, no tenía la forma, escúchame, no sabía nada si su hijo realmente vivía. Es un tiempo de espera. ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó por la mente de este hombre? Que dice la Biblia que él creyó. Él creyó y obedeció a Dios, a Jesucristo. Sí, pero ¿qué pasó en este ínter? La Biblia no nos hace referencia de qué sucedió en ese ínter de tiempo. Ahora te pregunto, ¿qué pasa y qué sucede en ese ínter de tiempo cuando tú pides algo y no sabes si se te fue dado o no? ¿Qué es lo que hacemos usted y yo? Mucha gente pide y deja esa cosa como olvidada. ¿Y sabe qué hace? Pierde el tiempo. La forma en que nosotros ahorita en nuestra temporada, en lo que estamos viviendo, nuestra forma de esperar es perdiendo el tiempo. Sí, tú puedes decir, yo pido y estoy esperando, sí, pero ¿qué estás haciendo en ese ínter? ¿Perdiendo el tiempo? Simplemente vamos al médico, tiene la cita a las 3 de la tarde y tú, como buen cristiano que no llegas tarde a ninguna parte, ¿cuánto te dicen amén? Menos a la iglesia. Llegas 15 para las 3. ¿Qué haces entre 15 a las 2:45 a las 3 que te llamen? El médico lo está esperando. ¿Qué haces en ese ínter? Perder el tiempo. Fíjate cómo en nuestra generación, en esta generación en la que estamos viviendo, perdemos el tiempo pero tan seguido con este aparatito. Es un momento que no tienes nada que hacer. ¿Qué es lo primero que haces? Sacas el teléfono y empiezas a ver WhatsApp, y luego del WhatsApp te pasas a Instagram, de Instagram al Facebook, del Facebook al TikTok. Iglesia, no podemos perder el tiempo.
Era algo que estaba hablando con los jóvenes, pero es algo muy importante en nuestra vida. No podemos perder el tiempo. La petición ya está puesta delante de Dios. Ahora, ¿qué vamos a hacer en este ínter? ¿Qué vamos a hacer en este camino? ¿Qué vamos a hacer en esta travesía de espera? Esperar, esperar y esperar. ¿Sabes qué hacía Jesucristo? ¿Cuántos somos cristianos? No voy a parar hasta que a todos. Usted no es cristiana, ¿no? Iván, ¿eres cristiano? Levante la mano. ¿No eres cristiano? Ok, todos somos cristianos. Entonces, ¿por qué somos cristianos? Porque seguimos a Cristo. Ahora, ¿qué hizo Jesucristo en los tiempos de espera? ¿Qué hacía Jesucristo en sus tiempos de espera? Escúchame, cuando Él estaba a punto de ser tomado preso para que fuera crucificado, ¿sabes qué hizo? Oró. No se puso a cotorrear con los discípulos. ¿Y qué? ¿Qué, Pedro? ¿Qué dice tu esposa? ¿Y cómo anda todo? ¿Y cómo anda la barca de tus papás? ¿Todo bien? Jajaja, jijiji. No. Jesucristo sabía que iba a pasar. No la empujen, pues, no empujen a la niña. Jesucristo sabía que iba a ser tomado preso. Jesucristo sabía que lo iba por todo el camino del Calvario. Él sabía que se iba a enfrentar. Él sabía lo que seguía. Pero aún así, escúchame, Él no perdió el tiempo. Él se puso a orar. Y dice la palabra de Dios que cuando estaba en el monte Getsemaní, que Él sudaba sangre, que Él orando, diciéndole: Padre, si es posible, haz pasar de mí de esta copa, pero no se haga conforme a mi voluntad, sino a la tuya. Jesucristo no perdía el tiempo, Él oraba. Iglesia, debemos de dejar de perder el tiempo. Tenemos que orar. Es algo muy importante. La oración es algo vital para un cristiano. Escúchame, la oración es algo vital para un cristiano. Usted y yo tenemos que estar en constante oración. Y tú puedes decir: pastor, pero yo oro. Me levanto en la mañana y le doy gracias a Dios. Voy a comer, le doy gracias a Dios por un plato. Voy a cenar y le doy gracias a Dios. Eso, escúchame, eso es una gratitud, eso es muy bueno. Pero Jesucristo nos enseña a cómo orar. Vamos a Mateo. Mateo 6:6. Dice: mas tú cuando ores. Escúchame, Jesucristo está hablando y está diciendo: mas tú cuando ores. Mas tú cuando ores. No está diciendo: mas tú cuando llegues a orar, o cuando se te ocurra orar, o tú cuando estés en una necesidad. Entonces, cuando tú estés orando, es una afirmación que está haciendo Jesucristo, que da por hecho que usted y yo oramos. Mas tú cuando ores. Entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve lo que haces en secreto te recompensará en público. El orar no es dar gracias por los alimentos, eso es gratitud. El orar, está hablando Jesucristo de una intimidad con el Padre. Cuando usted y yo pasemos tiempo en intimidad con el Padre, vamos a conocer realmente al Padre. Cuando usted y yo conozcamos realmente al Padre y nosotros le pidamos algo y no nos responde como nosotros pensamos o queremos, pero como le conocemos,
vamos a entender el por qué. Mi hija Regina, mi hija Elizabeth no entienden todavía el por qué, porque no tienen la madurez. Cuando nosotros le decimos un no, ellos no entienden el por qué, porque no tienen la madurez. Para que usted y yo tengamos esa madurez, tenemos que pasar tiempo en intimidad con el Padre, para que podamos madurar. Y ya que maduremos y veamos la realidad de las cosas, no con nuestros ojos, sino con los ojos espirituales, decir, ya entiendo por qué Dios no me ha respondido esta petición. Ahora ya entiendo por qué Dios está actuando de esta forma. Pero escúchame, nosotros queremos solamente las bendiciones, pero no queremos la intimidad con el Padre. Queremos que nos responda inmediatamente. Queremos un sí e inmediato. Cuando el Padre está esperando, está anhelando, escúchame, está anhelando el Padre que tú te metas en la intimidad en tus aposentos con la puerta cerrada. Que nadie nos interrumpa. Que nadie te interrumpa cuando tú estás orando con el Padre. Que nadie te interrumpa. Porque estás hablando con el Dios Todopoderoso. Porque estás hablando con el Abba. Porque estás hablando con tu Rey. ¿Qué pasa cuando tu jefe te llega a marcar por teléfono y estás en tu casa? Te vas a un cuarto y cierras la puerta. Porque es algo importante lo que te va a decir tu jefe. Porque le das la importancia que se merece tu jefe. Y no digo que esté mal, sino que digo que a nuestro Padre Celestial no le damos el lugar que Él le pertenece. Que nosotros podamos encerrarnos en este tiempo de espera. Que podamos encerrarnos en la habitación, podamos encerrar en lo más íntimo y orar a nuestro Padre. ¿Qué hizo Jesucristo en los momentos más difíciles? Oraba. ¿Qué hizo Jesucristo después de predicar? Oraba. ¿Qué hizo Jesucristo después de tantos milagros? Iba y oraba. Por eso Jesucristo se para delante de la tumba de Lázaro. Y Jesucristo no ora. No ora en ese momento, sino dice: Padre, te doy gracias porque tú siempre me escuchas. No me está escuchando usted. Padre, te doy gracias porque tú siempre me escuchas. Escúchame, Jesucristo ya estaba orando. Llegó a ese lugar con la autoridad para dar una orden. Llegó con la autoridad para dar una orden. No oró por Lázaro, le dio una orden: Lázaro, ven fuera. Y nosotros necesitamos esa intimidad con el Padre. Porque en este tiempo de espera, porque desde Cana a Capernaum pasan días, pasan horas. Y ese momento de espera es cuando nosotros nos alejamos de Dios. Escúchame, es al contrario. En este momento de espera es cuando tenemos que estar más en intimidad con el Padre, para que tu fe no caiga, para que tu fe no mengüe. Escúchame, para que nosotros aprovechemos bien el tiempo. No desaproveches el tiempo que tienes. No desaproveches. Mira lo que dice Efesios 5:15, por favor. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como... Y el 16 dice: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Pregunto, ¿cómo vamos a conocer la voluntad del Señor? En su presencia. ¿Cómo vamos a conocer la voluntad del Señor? En su presencia. Tenemos que aprovechar el tiempo. En este ínter,
en esta espera de tiempo. No sé cuál sea tu petición. No sé si tienes problemas con tu familia, no sé si tienes algún familiar enfermo, no sé si estás pasando por una depresión, no sé por lo que estés pasando tú. Pero no importa lo que estés pasando, lo que importa es qué vas a hacer en ese inter de tiempo. ¿Qué vas a hacer de Caná a Capernaum? ¿Qué vas a hacer? Orar, orar y orar. Porque cuando usted y yo oramos en la intimidad con el Padre, escúchame, nuestro Padre que ve lo que hacemos en secreto, nos recompensa en público. Pero esta frase es un arma de dos filos. Escúchame, es un arma de dos filos. Porque dice, tu Padre que ve, estoy leyendo Mateo 6:6, por favor. Tu Padre que ve en lo secreto te recompensa en público. No dice tu Padre que ve que oraste en lo secreto te recompensa en público. Escucha, tenemos que aprender a leer la palabra. Tu Padre que ve lo que haces en secreto, o sea, cosa buena o cosa mala, Él la ve. Se puso fea la cosa. O sea que el Padre ve si yo peco en lo secreto, sí. Y Él va a recompensar ese pecado en lo público, sí. Lo aplicamos solamente a la oración y decimos, ¡ay, gloria a Dios! Ay, yo quiero eso, yo quiero pasar tiempo en intimidad, en lo secreto, para que en lo público me recompense. Pero ten cuidado, ¿por qué? Porque lo que tú hagas en lo secreto, hagas lo que hagas, bueno o malo, Él te recompensa. Es por eso que no podemos perder el tiempo. Este tiempo de espera, escúchame, este tiempo de estar en intimidad con Dios, de estar en lo secreto, aprovéchalo. Ora al Padre, ora a tu Dios y Él te va a recompensar, en lo público. Romanos 12:12, rápidamente, con esto ya vamos terminando. Romanos 12:12 dice, gozaos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes. Son tres cosas. Gózate en la esperanza. Gózate en la esperanza, escúchame. Gózate en la esperanza. Nuestro Dios escucha nuestras oraciones. 2, 3 amenes. Te lo voy a leer para que me puedas creer. Tú estás como Tomás. Vamos a 1 de Juan 5:14. 1 de Juan 5:14. Dice, estamos seguros de que Él nos... Lea la pantalla, no pasa nada. Y estamos seguros, estoy leyendo la nueva traducción viviente, por favor. Si puedes. ¿No la tienes? Está bien con esa. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él y el 15, ¿cómo dice? ¿Puedes poner el 15, por favor? ¿Está bien esa? Ya te me fuiste. El 15. Se trabó. Ha de ser mujer.
Les leo la Nueva Traducción Viviente. Y como sabemos que Él nos oye cuando le hacemos nuestras peticiones, también sabemos que nos dará lo que le pedimos. Entonces, ¿por qué podemos estar nosotros gozosos en la esperanza? Lo que dice Romanos 12:12, gozosos en la esperanza, porque nuestra esperanza es que Él nos escucha. Cuando usted y yo nos metemos en la intimidad con el Padre, Él nos está escuchando. Que lo que nosotros pidamos, Él nos los va a dar. Gozosos en la esperanza, escúchame, nuestra esperanza, nuestro futuro y nuestra esperanza está en Cristo. Porque tenemos un futuro lleno de esperanza. Gozosos en la esperanza, dice Romanos 12:12, sufridos en la tribulación. La segunda es que tú vas a estar sufriendo en ese ínter, que tú vas a estar pasando por un momento difícil, pero luego dice, constantes en la oración. Imagínate el oficial de Cana a Capernaum, todo lo que pasó por su mente. ¿Y si mi hijo sigue sanado? ¿Y si mi hijo no? Estuvo sufriendo, no lo dice la palabra, pero yo sé que es un hombre igual que yo, y pasaron miles de pensamientos por su cabeza, pero él tenía la mirada puesta y creyendo en Jesucristo. Él tenía la mirada puesta, estaba gozoso en la esperanza. Él no estaba esperando a ver si sí o si no, él estaba confiado solamente. Iglesia, en este tiempo de espera, ora a tu Padre. No quites la mirada de Jesucristo. Si tú te desvías en el camino, si tú pierdes el tiempo en el camino, tú vas a perder las promesas de nuestro Dios. Porque las promesas siguen. El que no avanza eres tú. El tiempo sigue. Si no aprovechamos bien el tiempo, nosotros nos perdemos de sus bendiciones. Pero mira, voy a pedir al grupo de alabanza que pase corriéndole. Vamos a ver el final de la historia en Juan 4:51. Ya regresó. Ya. Se tomó una ibuprofeno y se le quitaron los cólicos. Dice, cuando estoy leyendo Juan 4:51. Si no lo tiene en la Biblia, vea la pantalla, no pasa nada, y apúntalo en su libreta. Dice, cuando ya él descendía, o sea, cuando él ya iba en camino, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas, diciendo, tu hijo. ¿Cuántos dicen, gracias Dios porque tú cumples lo que prometes? Lo que Jesús prometió, lo cumple. En 1 Samuel dice, lo que él cumple con él promete con sus labios, los cumple con sus manos. Jesucristo le dice una promesa, ve, tu hijo vive. Mira lo que le está diciendo el siervo, tu hijo vive. El siervo no le dijo, tu hijo mejoró, tu hijo ya no tiene calentura, tu hijo está bien, tu hijo anda corriendo, tu hijo anda comiendo. No, solamente esa frase de la cual Jesús le prometió al oficial, ve, tu hijo vive. ¿Y qué dice el siervo? Tu hijo vive. Es el cumplimiento de la palabra. Iglesia, tenemos que creer la palabra. La palabra de Dios no tiene fecha de caducidad, tiene fecha de cumplimiento. Si este oficial hubiera tenido que llegar a otra ciudad, si este oficial se hubiera alargado más el tiempo, la promesa de Jesucristo se hubiera cumplido en el mismo tiempo. Porque la promesa de Jesús no tiene fecha de caducidad, tiene fecha de cumplimiento. Tu hijo vive. Y luego seguimos leyendo el 52. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron, ayer
a las 7 le dijeron, a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. ¿Se fijas cómo él llegó hasta el siguiente día? Porque le dice el oficial al siervo: ¿cuándo empezó a mejorar? Ayer, a esta hora, a las 6, ¿sí? 7. Él entonces entendió que fue la misma hora en que Jesús soltó la palabra. Pero mira lo que dice al final. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y luego vino punto y coma. Y dice: y creyó él con toda su casa. Si le vas a aplaudir al rey, hazlo fuerte. Hazlo fuerte. Hazlo fuerte, porque tú estás creyendo y los milagros te siguen. Los milagros te alcanzan. Y no solamente vas a creer tú, sino toda tu familia. Todos los que están en tu casa, tu hijo, tu nieto, tus bisnietos, de tu tercera, cuarta y quinta generación, van a creer lo que Dios está haciendo en tu vida. No detengas lo que le vas a dar a Dios. Apláudele fuerte. Apláudele fuerte.